eh, o sea, no es nada inusual. Ok, y luego, lo que yo me pregunto es que está llegando la información científica a la comunidad científica, o sea, estamos haciendo nuestra labor en realmente traspasar conocimiento científico basado en evidencia a las personas que no les es familiar y por ende no saben, ¿no es cierto?, cómo conocer esta cosa. Y finalmente la reflexión está en qué fallamos, dónde debemos mejorar, cómo podemos trabajar para mejorar esa comunicación y que la gente y la, digamos, sepa, ¿no es cierto?, realmente hablar y entender con propiedad qué cosas pueden ser atribuibles a variabilidad climática y qué cosas son procesos naturales de las especies. Um, Ahora, por supuesto que esta persona que dijo que la presencia de una ballena jorobada en el Callao era inusual y se debe a una Olda Kelvin, pues, por supuesto que no sabe de lo que está hablando, porque ballenas jorobadas existen en toda la costa peruana y sobre todo en este momento que están en su periodo migratorio hacia sus zonas reproductoras. Por lo tanto, no es nada inusual y no tendría nada que ver con la presencia de ondas Kelvin o cualquier onda cálida que pueda estar, digamos, cruzando el océano. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a hablar un poco, o voy a hablar un poco sobre la ballena jorobada y el ambiente, o más bien dicho, la variabilidad ambiental. Entonces, lo primero que tenemos que conocer sobre la ballena jorobada es que es una especie bastante particular de misticeto, ¿no es cierto? O sea, los misticetos son los cetáceos que presentan barbas, o sea, las ballenas no tienen dientes, tienen barbas, y eso es lo que les hace distintos, ¿no es cierto?, sobre otros grupos de cetáceos como los cifios, delfines, marsopas y toninas. Ahora, ¿qué otra cosa es interesante sobre la ballena jorobada? Es que en la mayoría es una especie cosmopolita y es una especie que realiza, digamos, tiene un ciclo de vida que involucra una migración. Ahora, ¿de dónde se realiza esa migración? Pues la ballena jorobada migra desde sus zonas de alimentación. Durante el verano, en este caso el austral nuestro, la ballena jorobada está en sus zonas de alimentación que principalmente están en aguas alrededor de la península antártica, como ustedes pueden ver aquí, y también en toda esta zona de la Patagonia, aguas interiores de la Patagonia chilena. Y digamos, zonas de alimentación son, digamos, el hábitat que la ballena ocupa durante los meses de verano a otoño, aproximadamente desde diciembre a mayo. Luego de esto, la ballena inicia una migración, ¿no es cierto?, a aguas subtropicales y tropicales, ¿no es cierto?, hacia, digamos, sí, aguas más cálidas, tropicales y subtropicales, para empezar con su etapa reproductora. Y esto ocurre durante el invierno y la primavera, aproximadamente entre junio y noviembre, ¿no es cierto? Y las zonas reproductoras para la población de la ballena jorobada del Pacífico sureste va desde el norte de Perú, digamos, la zona costera del norte de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, e incluso ya se han visto, se ha demostrado que hay conectividad hasta con Nicaragua, o sea, ballenas que han sido vistas en la península antártica han sido recapturadas a través de fotoidentificación en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa en esta zona? Bueno, en esta zona las ballenas llegan a aparearse, ¿no? Y también las ballenas que quedaron preñadas el siguiente año, porque el tiempo de gestación de este animal es de aproximadamente un año, vienen a dar a luz a sus crías en esta zona de aguas cálidas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tengan eso en mente. Y otra característica importante que hay que conocer, ¿no es cierto?, sobre las ballenas jorobadas durante su época reproductora o cuando están en
en su zona de reproducción, es que prácticamente el animal no come. Toda la energía se destina para digamos, las madres para la crianza de sus ballenazos, o sea, para parir y dar la luz a o sea, parir y alimentar a sus ballenatos, mientras que los machos están constantemente peleando y buscando una hembra para poder aparearse. Entonces, no hay tiempo para alimentación y básicamente el animal depende y vive de sus reservas de grasas acumuladas en todo el momento de verano y otoño donde se estuvo alimentando. Tengan en mente eso, por favor, que es bastante importante para poder entender un poco a este animal, a esta especie. Ahora, una de las, bueno, aquí tenemos un esquema, ¿no es cierto?, de la ballena jorobada. El nombre de jorobada proviene por el hecho de que en la aleta dorsal el animal tiene una especie de montículo, no es como una aleta de delfín, ¿no es cierto?, que es bien falcada, sino que tiene un montículo, y sobre eso, ¿no es cierto?, viene la pequeña aletita dorsal. A eso le dicen la joroba, y por eso a esto se llama, bueno, por eso el nombre de ballena jorobada. Otra característica notoria que las distingue de otras especies es que las aletas pectorales son bastante más largas en comparación a las aletas pectorales de otras ballenas. De hecho, las pectorales son casi un tercio, miden un tercio del tamaño total del cuerpo de esta especie. Hay dimorfismo sexual, las hembras tienden a ser ligeramente más grandes que los machos. Bien, entonces, dicho estas características generales, vamos a primero preguntarnos ¿por qué migra la ballena jorobada? Porque obviamente cuando vemos que hay un paso, ¿no es cierto?, de una zona polar a una zona subtropical o una zona tropical, entonces deberíamos poder asumir o entender de que obviamente el componente ambiental tiene que ver con la migración de la ballena. Entonces, muchos autores han tratado de responder a esta pregunta, ¿por qué migra la ballena jorobada? Bueno, una hipótesis es porque hay más depredadores, ¿no es cierto? Bueno, las orcas son el principal depredador de la ballena jorobada en las latitudes altas. Sin embargo, esta hipótesis ha sido descartada porque cada vez se ve que hay más, se registran muchísimos más, digamos, ataques y consumo de crías de, de ballenas jorobadas por partes de las orcas en sus zonas de reproducción. Por lo tanto, esta hipótesis ha ido perdiendo peso y ha sido dejada un poco de lado. La segunda hipótesis propone, ¿no es cierto?, que esto es un vestigio conductual remanente de cuando los continentes se han ido expandiendo, o sea, los continentes estaban un poco más juntos, ¿no es cierto?, y la ballena se movía, y a medida que se han ido extendiendo los continentes, ¿no?, la ballena ha seguido migrando. Pero, ¿cómo se llama? Progresivamente, y con ello también los desplazamientos de esta especie. No hay mucha soporte para esta hipótesis, puesto que no hay, digamos, no hay registro fósil de que esto haya sido así. Por eso queda todavía como una hipótesis. Finalmente, tenemos la hipótesis del costo termal o costo energético. ¿Qué quiere decir esto? Que la especie necesita de aguas cálidas para parir a sus crías, o sea, la hembra, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en aguas cálidas el vallenato no necesita invertir mucha energía en mantener temperatura mientras logra alimentarse y generar su gran capa de grasa que va a funcionar como aislante, ¿no es cierto?, durante el resto de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Si la ballena cuando nace no tiene prácticamente la capa de grasa, entonces si la ballena naciese en un ambiente muy frío, tranquilamente esta podría morir. O si no muere, obviamente energéticamente es mucho más costoso poder generar grasa en un ambiente frío en comparación en un ambiente cálido, ¿no es cierto? Por eso, al nacer en aguas cálidas, el animal se encuentra termalmente protegido mientras va desarrollando su capa de grasa. Y esa es una de las hipótesis que más se acepta.
Y en consecuencia, obviamente, la variabilidad termal o variabilidad del ambiente es importante o se considera que debe ser importante por lo menos para aquellas madres con crías parturientas o para los juveniles. Entonces, considerando esto, vamos a realmente a tocar el tema de la variabilidad climática y la ballena jorobada. No existen muchísimos estudios a nivel mundial. Existen algunos estudios, sí, existen, pero no hay, digamos, uh, mucha investigación, porque recordemos que las ballenas jorobadas prácticamente han tenido poblaciones colapsadas debido a la caza, digamos, de ballenas que ocurrió en los siglos pasados, y recién, digamos, están retomando investigaciones a medida de que las poblaciones han ido recuperando y también a medida que el esfuerzo de investigación ha ido creciendo, digamos. Pero ¿qué sabemos de la variabilidad climática y la ballena jorobada? Bueno, aquí les voy a poner algunos ejemplos de esta relación. Por ejemplo, este estudio realizado en la corriente de California, ¿no es cierto?, muestran lo siguiente. Esto es perdón que esto no me deja ver ya. Esta es una serie de tiempo, ¿no es cierto?, de señales isotópicas de ballenas jorobadas desde 1993 hasta el 2012, ¿no es cierto?, para ver señales isotópicas como proxy de la ballena, de la alimentación de la ballena, y si esa alimentación de la ballena puede decirnos algo acerca de la variabilidad climática, en este caso en la corriente de California, o sea, en el Pacífico Noreste. Entonces, ¿qué encontraron estos autores? Bueno, encontraron que durante el North Pacific Gyre Oscillation positivo, ¿no es cierto?, que es una fluctuación del Pacífico Norte, las condiciones son de afloramiento y de aguas muy frías que favorecen a una presa de la ballena que es el krill. Entonces, bajo esas condiciones, cuando se encuentran ese tipo de anomalías, la ballena consume krill. Pero durante la misma oscilación, pero negativa, ¿no es cierto?, la ballena hace cambio de presa hacia los peces pequeños pelágicos, porque las condiciones los favorecen, ¿no es cierto? Temperaturas más altas y afloramiento mucho más estacional. Por lo tanto, la ballena responde a ese cambio en el clima y hace un switch a una presa distinta que no es el krill, que predomina en sus condiciones frías en este ecosistema, ¿no? Por lo tanto, la conclusión a lo que llegan estos autores es que la especie responde marcadamente a las oscilaciones ambientales del ecosistema, que finalmente son las que van a condicionar la disponibilidad de su presa. Ok, pero esto es algo que se ha estudiado en una zona de alimentación. Entonces, la pregunta que sigue, ¿no es cierto?, es ¿qué pasa en las zonas de reproducción? ¿No es cierto? Porque, como les había comentado hace un momento, la especie típicamente no se alimenta cuando está en sus zonas de reproducción y energéticamente depende de sus reservas de grasa. Puede eventualmente alimentarse, pero no es que lo estén haciendo constantemente. Bien, veamos un poco qué es lo que sucede. Acá tenemos un estudio realizado en Ecuador, ¿no es cierto? Los investigadores ecuatorianos llevan bastante tiempo estudiando ballenas jorobadas y en particular me puse a buscar antecedentes que relataran, ¿no es cierto?, la variabilidad climática especialmente asociada al niño y ver y tratar de entender qué es lo que sucede con la ballena jorobada. Entonces, en este estudio que les estoy presentando acá, adelante, los colegas Félix y Hassen lo que hacen es analizar una serie de tiempo de avistamientos de ballenas jorobadas desde el año 1991 hasta el año 1997. Recordemos que el año 1997 tuvimos un evento, bueno, fue el año cálido, ¿no es cierto?, del ciclo ENSO, ¿no? El 97 fue un año bastante cálido que fue parte de este gran evento niño del 97-98. Y los resultados son bastante interesantes. Cuando compararon estos autores lo que pasó en el año 97, no encontraron diferencias en la tasa de encuentro de la ballena, en el tipo de distribución, en los tamaños de grupo, en la tasa de natalidad, o sea, en la presencia de cría,
y tampoco en la distribución espacial de las ballenas dentro de la zona de estudio que fue frente a las costas de Puerto López. Es decir, en conclusión, ¿cómo se llama? Los autores no fueron capaces de poder detectar una señal marcada, efecto niño, o por lo menos el efecto de un año cálido, sobre, ¿no es cierto?, esas variables que les estoy mostrando, variables poblacionales que les estoy mostrando en este slide. Veamos otro estudio. Este es un estudio más reciente, ¿no es cierto?, donde los autores analizan la distribución de la ballena jorobada, pero en lugares mucho más hacia el norte de la misma costa ecuatoriana. ¿Y qué es lo que encuentran estos investigadores? Bueno, estos investigadores presentan resultados de dos lugares de estudio. Un lugar de estudio realizó monitoreos, ¿no es cierto?, desde el año 1996 hasta 1999. Obviamente eso incluye el año niño 90, o sea, el ciclo niño del 97-98, en Manabí, que es una zona hacia el sur de Ecuador, y ellos lo consideran como subtropical, y después una serie de tiempo del 2001 y el 2019, que es en Esmeraldas, que es un poquito más al norte, en la costa ecuatoriana, y lo consideran como una zona tropical. Entre el 2001 y el 2019 han ocurrido, ¿no es cierto?, ciertos eventos niño, pero ningún evento niño grande, ¿no es cierto?, o comparable con el 97-98 o como el 82-83, ¿no? ¿Y qué encontraron estos investigadores? Bueno, aquí sí encontraron una señal, o señales, digamos, ¿no? Se avistaron más ballenas en Esmeraldas en condiciones frías, pero menos ballenas se avistaron en Manabí en condiciones frías. Entonces, ¿qué concluyen estos investigadores? Que durante los años cálidos del ENSO, las ballenas llegan al límite del nicho termal y se alcanza este en Esmeraldas, o sea, en la zona más hacia el norte de la distribución invernal de las jorobadas. Mientras que durante la niña, ¿no es cierto?, el norte de Perú y Manabí resultarían lugares menos adecuados por ser más fríos y las ballenas deben extender su migración al norte, ¿no? Y esto es lo que concluyen este estudio. Ahora, veamos un poco lo que se conoce de manera local, o qué existe en la literatura sobre esta relación entre el niño, variabilidad climática, ¿no es cierto?, y las ballenas jorobadas. Bien, la primera evidencia, ¿no es cierto?, se encuentra en un paper publicado en el año 62 por Robert Clark, donde él reporta que hubo capturas de 242 individuos en Paracas, y esto fue atribuido al niño 1925 y 1926. Clark postula que hubieron aguas inusualmente cálidas frente a Paracas, y esas aguas cálidas, ¿no es cierto?, frente a Paracas, hicieron que las jorobadas se congregaran frente a esta localidad y por ende fuesen cazadas y, digamos, faeneadas, ¿no es cierto?, en la planta ballenera que existía en Paracas. Sin embargo, luego Cohen, Van Varebek y colaboradores en el 97 hacen una revisión sobre el estado de conocimiento de la ballena jorobada para el Perú, y ellos concluyen que no hay evidencia de crecimiento y cambios distribucionales en función a aumentos de la temperatura. Y ellos plantean una duda que Clark omite, que es la siguiente, que si no se sabe si las ballenas fueron en realidad cazadas frente a Paracas o simplemente fueron desembarcadas ahí y de repente cazadas en localidades mucho más al norte. Entonces, Van Varebek, por ejemplo, tira abajo el hecho de que podría haber sido el niño el causante que aproxime, ¿no es cierto?, una gran congregación de ballenas frente a Paracas. Luego, otros investigadores del IMAR, incluso, ¿no?, Pedro Ramírez y a este señor Urquizo, ¿no es cierto?, en 1985
publican en el Boletín de Lima, ¿no es cierto?, lo siguiente, que durante la temporada de caza, ¿no es cierto?, de los años 82, 83, realmente hubo poca captura de jorobadas en la zona norte del Perú. Y ellos atribuyen, ¿no es cierto?, que a eso se debía al calentamiento de las aguas, ¿no es cierto?, ocurrido durante el Niño 82-83. Ellos indican que las ballenas no migraron al norte por encontrar en condiciones cálidas en latitudes mucho más altas. El problema con esta conclusión es que en esos momentos ya las poblaciones de ballenas estaban bastante deprimidas, o sea, los números eran bastante bajos. De hecho, la moratoria, ¿no es cierto?, para la caza de las ballenas justamente empieza en el año 95, perdón, el año 85 entra en vigencia en todo el Perú. Y además de eso, el problema es que no los señores Ramírez y Urquizo hicieron sus evaluaciones en la zona de caza, pero no en las zonas más al sur donde ellos asumían podían estar las especies, ¿no? O sea, no habían datos de las ballenas para esa época en las zonas norte y sur y centro del Perú, como para efectivamente decir, ah, no, las ballenas no llegaron hasta el norte del país. Bien, ahora les voy a presentar un poco, o sea, resumiendo, entonces, al menos desde la literatura antigua, aparentemente no hay al menos para el Perú, no hay una relación, no hay una relación bastante fuerte, notable, entre la variabilidad climática igual ENSO, ¿no es cierto?, y algún parámetro de migración o de las ballenas migrantes que pasan por el Perú durante sus estadías en agua peruanas. No hay, digamos, todavía información contundente. Ahora les voy a contar un poco las investigaciones que hemos estado realizando yo con el grupo de investigadores y colegas y amigos de la empresa Pacífico Adventures y ahora ONG Conservación Megáptera. Nosotros hemos venido haciendo estudios de ballenas jorobadas desde el año 2009 hasta la fecha. De hecho, ahorita estamos en plena temporada de colección de datos de esta especie. Y bueno, nosotros nos llamaba mucho la atención, ¿no es cierto?, la zona norte de Perú por lo siguiente. Si ustedes se fijan al lado de izquierdo de este mapita del Perú, donde más o menos se hace un recuadro, ¿no es cierto?, de los departamentos de Piura y Tumbes, ustedes van a notar acá algo bastante interesante, ¿no? Que hay un cambio termal bastante marcado de condiciones frías a condiciones cálidas desde el norte al sur, ¿no es cierto? Aquí esta es la zona donde se encuentra el ecosistema típico de afloramiento, ¿no es cierto?, de Humboldt y el ecosistema cálido ecuatorial, ¿no? Entonces, la variabilidad termal en esta zona es bastante interesante, porque tenemos justamente este quiebre, esta gran zona de convergencia. Cuando nosotros empezamos a estudiar las ballenas jorobadas, lo que se postulaba en la literatura era lo siguiente, que esta convergencia básicamente era una señal termal que le indicaba a las ballenas jorobadas que ya deberían entrar desde la zona oceánica hacia la zona costera en el Ecuador, donde van a encontrar aguas cálidas apropiadas para su reproducción. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, y efectivamente, todos los registros de ballenas jorobadas que existían hasta esa época venían justamente de la caza, que por lo general se hacía en aguas nerítico oceánicas, o sea, en zonas transicionales desde la costa hacia el mar abierto. Pero nadie se había puesto a observar lo que sucedía en la costa. Entonces, empezamos a observar, hacer nuestros muestreos a través tomando datos, ¿no es cierto?, desde el turismo de embarcaciones turísticas, y empezamos a medir también la temperatura en la zona, ¿no es cierto? Y encontramos que
las ballenas jorobadas que nosotros avistábamos, los cuales incluían bastantes madres con crías, que están usualmente muy pegadas a la costa, es que estaban en unos rangos termales prácticamente extremos, de acuerdo a lo que ha sido reportado en la literatura. Por ejemplo, nosotros encontramos para el periodo de estudio, este es un estudio si no mal recuerdo, con datos desde el 2010 hasta el 2014, si no mal recuerdo, y encontramos que la variabilidad termal de la zona de estudio era de los valores mínimos de 18 grados, ¿no es cierto?, hasta 25 grados centígrados de temperatura. Y estos son valores casi, sobre todo el valor umbral, límite, ¿no es cierto?, el valor, digamos, frío, más frío, reportado para otras zonas de reproducción. Sin embargo, nosotros estábamos viendo o hemos visto a las ballenas jorobadas en esos rangos normales tener a sus crías muy pequeñitas, ¿no? Posiblemente, quizás hasta subestimando un poco la plasticidad termal que pudiesen tener las crías ante la variabilidad termal. Entonces, bueno, esto es un poco para mostrarle qué es lo que nosotros observamos hasta la fecha. Este es un estudio donde en este mapa ¿cómo se llama? Les marco la zona donde se hacen estos avistamientos. Es la zona comprendida entre Cabo Blanco y Máncora aproximadamente, ¿no es cierto? En la costa de Piura. Es un área donde hacemos las observaciones de aproximadamente 234.7 kilómetros cuadrados, o sea, es una área relativamente pequeña si es que lo comparamos, por ejemplo, con los cruceros de toda la costa que realiza el IMARPE, ¿no? Por decir algo. Bueno, hicimos un estudio donde agarramos todos los puntos de avistamiento que teníamos e hicimos unos modelos, ¿no? Unos modelos de idoneidad del hábitat, ¿no? Estos famosos modelos de máxima entropía o MAXEN para los amigos. Y bueno, y esto es lo que nosotros observamos. Lo que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Los puntos son puntos de avistamiento de ballena. Y las zonas con distintos colores, ¿no es cierto?, son lugares que se enmarcan como hábitats idóneos, ¿no es cierto?, para las distintas ballenas, ¿no? Este es el output que realiza el modelo. O sea, mientras más anaranjado el color, más idóneo el hábitat, por lo tanto, más probable de dónde podremos encontrar a las ballenas. ¿De acuerdo? Y fíjense que acá hicimos modelos por distintos tipos de grupos. Estos son los modelos para, digamos, los grupos mamá con cría, o sea, los grupos que contienen una cría. Y abajo en los paneles C y D están el modelo, ¿no es cierto?, generado para los grupos que no tienen cría, ¿no? Y hay una suerte de diferenciación entre esto, ¿no? Ahora, pero aquí no me interesa realmente explicarles en detalle los resultados del modelo, pero sí quiero remarcar lo siguiente, que la zona de reproducción, ¿no es cierto?, puede o pudo extenderse hacia aguas más frías que ya vienen a ser, ¿cómo se llama?, propias del afloramiento. Entonces aquí la pregunta, ¿estamos frente al límite termal inferior para las ballenas que podemos ver frente al Perú? Entonces, eso queda como pregunta y todavía es sujeto de análisis. Bien, y ahora sí para terminar. Y en realidad, para terminar, yo tengo varias preguntas y algunas conclusiones, porque hay todavía mucho vacío de información y hay una necesidad grande de seguir investigando. Entonces, la primera pregunta que yo me planteo es, ¿la variabilidad termal es importante para la migración reproductora de la jorobada? La respuesta es sí, pero para poder entenderlo de manera general, ¿no es cierto?, necesitamos ampliar muchísimo más la escala espacial de estudio para entender el proceso. Hasta ahora nosotros estudiamos en una zona bastante chica y puntual, ¿no es cierto?, donde tenemos rangos termales bastante bajos, o sea, rangos termales más acotados, ¿no? Si pudiésemos muestrear toda la costa y pudiésemos muestrear, por ejemplo, mar
aguas más alejadas o sea, aguas oceánicas, aguas sobre las, ¿no es cierto?, sobre, más allá de las 200 metros de profundidad, podríamos tener una mejor idea de la variabilidad termal, perdón. Otra pregunta que dejo a la discusión, ¿no es cierto?, es, ¿la variabilidad termal puede afectar la distribución de la especie durante la migración reproductora? Y la respuesta es posiblemente sí, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que considerar lo siguiente, que la especie tiene una alta filopatría, perdón. ¿Y qué significa eso? Que la ballena va a migrar al lugar donde nació. Independiente de los obstáculos que se le pongan en el camino, la ballenita aprendió desde su ciclo de vida, ¿no es cierto? Pongámonos a pensar en que estos son animales bastante longevos, y la ballena, y sobre todo las hembras, van a ir exactamente al lugar donde nació, siguiendo las rutas aprendidas durante muchos años de haberse migrado. Entonces, ¿qué sobrepesa más? ¿Este conocimiento o cognitivo que tiene el animal de cómo llegar a su lugar donde nació o su respuesta a la variabilidad termal? Obviamente hay la hipótesis del acomodo del nicho. Posiblemente el animal se va a quedar donde las condiciones le sean favorables, pero tampoco podemos, digamos, ¿cómo se llama? Descartar la filopatría, porque la evidencia genética nos indica fuertemente que esta especie hace eso, o sea, regresa a su lugar natal. La otra duda, la otra interrogante que queda todavía por responder es, si solo el factor clave son las aguas cálidas o variabilidad termal, o principalmente agua cálida, entonces tendríamos ballenas jorobadas distribuidas en aguas oceánicas, que usualmente son cálidas todo el año. Y por lo menos, y hasta lo que yo sé, eso no sucede en la costa peruana. Las ballenas no están siempre presentes en aguas cálidas oceánicas en la costa peruana, al menos, eh, al menos desde la información de los reportes de los cruceros del IMARPE que yo he podido revisar. Ahora, y finalmente, y seguramente algo en lo que todos estamos interesados, ¿cómo afecta este nuevo niño, ¿no es cierto?, que estamos experimentando en estos años 22, 23, 24, a la distribución y otros parámetros poblacionales de la especie? Pues básicamente eso es investigación en curso y podremos dar respuesta a eso una vez que pase el evento. Ahora, la siguiente pregunta es, si no es claro lo que pasa en la zona de reproducción, ¿los efectos serán notorios en la zona de alimentación? Bueno, en esto sí hay un poco más de estudios y hay más evidencia que podría ser un poco desfavorable para las especies de jorobadas, o más bien dicho, no, sí, no solo las jorobadas, sino otros rorcuales que se alimentan en aguas antárticas, ¿no? Con la ballena azul, la ballena franca austral, como la ballena de aleta, entre otros. Y lo que sí se sabe, y está relativamente bien documentado, es que existe una disminución de la capa de hielo en la Antártica. Y esto afecta el reclutamiento del krill. Recordemos que hay una fase del ciclo de vida del krill que se llama fursila, y el krill en su fase fursila se alimenta de diatomeas, de fitoplancton, o sea, del biofilm que se forma por debajo de la capa del hielo. Al reducirse la capa del hielo, se reduce esta fuente de alimento y esto afecta eventualmente el reclutamiento del krill, ¿no es cierto? O sea, podríamos asumir que el krill podría estar disminuyendo con la retracción de la capa de hielo en ese lugar. Y resulta que el krill es una de las presas principales de la jorobada. La contradicción es la siguiente, que nosotros estamos haciendo estudios de estimación poblacional para esta especie en el Pacífico sureste, y lo que hemos encontrado es que las jorobadas están experimentando un crecimiento poblacional bastante importante y notorio. Por ejemplo, el primer estimado, uno de los primeros estimados se realizó del tamaño poblacional, se realizó en el 2006.
donde se estimó que aproximadamente existían 6.500 individuos para la población del Pacífico Sureste. En estos momentos estamos trabajando en un gran consorcio de investigadores en todo el Pacífico Sureste y hemos hecho un estudio con colecta de datos que llega hasta el 2018. Hemos hecho, bueno, suena a muchas personas, pero los colegas que saben de hacer estos modelos poblacionales, que son los que lideran esta investigación, han hecho un estimado de que ahora la especie o el tamaño de la población de la especie está en 11.789, perdón, 84 individuos. Obviamente no les estoy poniendo los intervalos de confianza digamos, por brevedad de la presentación, ¿no? Y lo interesante que es una tasa anual de crecimiento del 5.7%, ¿no? Este es un trabajo que está en preparación, espero que lo mandemos a una revista pronto. Y de hecho, esto es una tasa de crecimiento relativamente baja si la comparamos con el 10% que tienen las poblaciones de jorobadas en Australia, ¿no? Entonces, si el krill, que es la principal fuente de alimentación, o si es que hay otra fuente de alimentación en la península antártica, está disminuyendo y afectando la población, o sea, de manera indirecta, la población de jorobadas del Pacífico Sureste, pues en términos de tamaño poblacional, eso aparentemente no es así, porque está creciendo dicha población. ¿Qué nos queda? Básicamente nos queda entonces, o por lo menos a la conclusión a la que yo llego, es que queda la interrogante si es que hay un grado de plasticidad de la respuesta de la especie frente a la variabilidad climática. Realmente hay el clima, ¿no es cierto? O la variedad ambiental, ¿qué tanto puede afectar a la especie? ¿O qué tanto de esta especie la respuesta es bastante adaptativa, o sea, es bastante plástica, que puede, digamos, acomodarse o adaptarse muy bien a los cambios ambientales? Y nada, eso era todo lo que tenía que decirles y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pacheco, por su completa exposición. Y yo me animo también a resaltar sus reflexiones iniciales sobre divulgación científica y cómo lo presentan los medios de comunicación. A continuación, presentamos al doctor Dante Espinosa Morriverón. Él es hidrobiólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Ciencias del Mar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y un doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de la Sorbona, en Francia. El doctor Espinosa Morriverón es especialista en modelado de variables bioquímicas asociadas a ambientes marinos deficientes en oxígeno, con énfasis en modelado climático. Solo voy a aclarar que las preguntas para ambos expositores serán al final. Bienvenido, doctor Espinosa. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen, ¿me confirman que me pueden Sí, lo escuchamos, doctor. escuchar? ¿Se ve en modo presentación? Sí, todavía no. Ahorita está... Ah, no. Ah, creo que se ve doble, ¿no? A ver, Sí, creo que se ve acá hay una ligeramente opción rotativo. para cambiar. Ahí, Ahora sí. ok, muchas gracias. Bueno, bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y agradezco en particular a Jorge Cardish por la invitación para poder difundir un poco de lo que venimos haciendo en IMARPE, específicamente en la parte de modelamiento, ¿no? Bueno, mi charla está relacionada a las tendencias biogeoquímicas que estamos observando eh, en las últimas décadas. Básicamente en este estudio me enfoco un poco en las últimas 2 décadas del siglo pasado y la primera década de este siglo,
Y claro está, también voy a compartir algo que se hizo sobre modelamiento en cambio climático. Bueno, comentarles que básicamente es una oportunidad para mostrar el poder de los modelos para tratar de entender eh, lo que son procesos en el océano. Ok, entonces, habiendo dicho esto, creo que, disculpen, ¿ah? Ok, primero para ponernos en contexto, ¿no? Es importante mencionar algunas características de nuestro sistema, básicamente el sistema de afloramiento peruano. Como pueden ver acá, este es un mapa de la concentración de clorofila superficial en base a satélite. Y vemos que nos encontramos básicamente en un área bastante productiva. Eh, Sí, es una de las áreas más productivas en realidad del océano, junto con otros sistemas que son los llamados sistemas de afloramiento costero. Otra característica importante que nosotros podemos observar frente a Perú es que si observamos, por ejemplo, este mapa, ¿no? De lo que son las concentraciones de oxígeno en subsuperficie, eh, básicamente este está a 300 metros, el color rojo representa bajo oxígeno y el azul alto oxígeno. Podemos observar que el Perú se encuentra sometido a la presencia, básicamente, de una zona en la cual existe una baja concentración de oxígeno. Y estas zonas son conocidas como las zonas de mínima de oxígeno, ¿no? Y bueno, claro está, tienen un impacto sobre la distribución de las especies. En el punto, por así decirlo, interanual, ¿no? En cuanto a la disculpen, en cuanto a la variabilidad interanual, podemos decir que estas condiciones, ¿no? Cambian. Se encuentran afectados básicamente, por ejemplo, por el niño, ¿no? En este caso, si observamos en este mapa, ¿no? Las anomalías de clorofila, ¿no? De data satelital, ¿no? Podemos ver que durante un periodo el niño, ¿no? Este es básicamente durante el niño 9798, observamos anomalías negativas frente a la costa, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tener un sistema muy productivo, pero durante estos eventos normalmente, en estos eventos de calentamiento, normalmente nosotros observamos la baja de la productividad, ¿no? Y eso, claro está, conlleva al cambio de toda la trama trófica en ciertos niveles. Eh, otra característica importante, por ejemplo, durante el niño es que tenemos un incremento, ¿no? De las concentraciones de oxígeno. Eh, si observamos acá, por ejemplo, este es un perfil, ¿no? Que se ha tomado frente a Callao y se ha seguido a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es profundidad y tiempo. Se puede observar que durante el niño 9798, ¿no? Las concentraciones de oxígeno aumentaron en la columna de agua. Claro está, esto está asociado al paso de las ondas de Kelvin cálidas, ¿no? Que normalmente profundizan las características que nosotros encontramos en subsuperficie, ¿no? Por ejemplo, tenemos una termoclina más profunda, una oxiclina más profunda, una nutriclina más profunda. ¿Ok? Ok, y si hablamos acerca de las tendencias oceanográficas observadas frente a Perú, ¿no? Este mapa me parece muy interesante. Este mapa básicamente describe las tendencias, los valores son de tendencias, ¿ok? En rojo significa que tenemos un incremento de la temperatura y en azul o celeste un decaimiento de la temperatura a través de los años, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, ¿no? Este mapa nos está mostrando básicamente que la parte norte y un poco del centro se encuentran
calentándose a través de los años, mientras que observamos un comportamiento un poco contraintuitivo relacionado a lo que es el calentamiento global, ¿no? Porque se observa una tendencia más bien a la disminución, ¿no? De la temperatura, por ejemplo, frente a Callao, Pisco y la parte sur de Perú, ¿no? Esto, claro, está es con data satelital, pero se ha corroborado con datos de IMARPE, ¿no? En puntos fijos, ¿sí? Estos puntitos corresponden a los laboratorios del IMARPE, donde normalmente se han tomado series de TCM, y como pueden observar, ¿sí? Corresponde básicamente a lo que se observa con satélite, ¿no? Un dipolo, por así decirlo, en cuanto a las tendencias. Bueno, eso en cuanto a temperatura superficial del mar. Respecto, por ejemplo, a la productividad, ¿no? Tenemos que, bueno, como indicador de productividad, normalmente se utiliza la clorofila A. Eh, en verde significa el incremento y en negro significa una disminución, pero si observamos, por ejemplo, acá, cerca de la costa, ¿no? En la parte costera, casi toda esta zona durante los últimos años, ¿no? Ha representado un incremento de la productividad. Claro está, esto es entre el 2000 y 2008, ¿no? No estoy mostrando acá datos más actuales, pero este análisis lo he hecho también hasta el 2022 y efectivamente se sigue observando una tendencia al incremento en la productividad frente a Perú. Claro está, esto tiene un comportamiento estacional, ¿no? Que quizás, bueno, puede ser motivo de otra charla. El mensaje importante acá es que la productividad por lo menos está aumentando en las últimas décadas y esto es corroborado también con data de IMARPE, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Desde el 65 hasta inicios de este siglo se observa que la productividad ha ido aumentando. Y bueno, otro de los problemas grandes que se encuentra en realidad frente al cambio climático en la actualidad es el problema de la pérdida de oxígeno en el océano, ¿no? Bueno, para nosotros monitorear la concentración de oxígeno, normalmente se puede tomar una isolínea, ¿no? De concentración de oxígeno. En este caso, por ejemplo, en este paper se tomó la isolínea de 2 mililitros por litro. Y significa que cuando tenemos una isolínea más profunda, ¿no? Tenemos una oxigenación, y cuando tenemos una isolínea de 2 mililitros más somera, ¿no? Quiere decir que tenemos una desoxigenación, una pérdida de oxígeno. Como pueden ver ustedes acá, desde los inicios de los 80 hasta inicios de este siglo, lo que se ha observado básicamente es que tenemos una tendencia a la pérdida del oxígeno, ¿no? Una tendencia a la desoxigenación. Bueno, entonces, con esta introducción nosotros nos planteamos una pregunta científica, ¿no? En la cual queremos ver cuáles son los factores, ¿no? Que manejan estas tendencias en la productividad y el oxígeno en el sistema del afloramiento peruano, ¿no? Vamos a ver un poco cómo influye el forzante local y el forzante remoto. Bueno, para poder resolver esta pregunta, lo que hemos hecho es utilizar un modelo, en este caso dinámico, ¿no? Acoplado a un modelo físico-químico, ¿no? El modelo dinámico nos va a dar campos 3D de temperatura, salinidad, corrientes, ¿no? A través de los años, ¿sí? Así que vamos a tener, por así decirlo, cubos, ¿no? De hasta profundidad, latitud y longitud, ¿no? Con sus campos de temperatura, salinidad y corrientes. Y vamos a acoplarlo a un modelo biogeoquímico que nos ha dado valores de todo lo que son los nutrientes, 2 tallas de fitoplancton, 2 tallas de zooplancton y valores de oxígeno, ¿no? Esto también lo tenemos en un campo 3D por cada mes.
Y claro está, estos modelos normalmente necesitan, por ejemplo, de lo que son forzantes atmosféricos, ¿no? Por ejemplo, el viento, los flujos de calor, ¿no? Y también necesitan condiciones de frontera, ¿no? Que viene a ser un poco las condiciones, en este caso, ya sea de temperatura, salinidad o corrientes, que vienen de los modelos globales, ¿no? Lo que vamos a hacer es un modelo global, lo vamos a volver más fino, ¿no? Para ver qué sucede frente a Perú. Ok, bueno, esto lo voy a pasar rápidamente, solamente es la configuración del modelo, solo decirles que en este caso voy a mostrar una simulación que tenemos del 58 al 2008, ¿no? Nuestra resolución espacial es de 18 kilómetros y básicamente este es el dominio donde nosotros hemos corrido el modelo. Entonces, cada mes nosotros tenemos latitud, longitud, profundidad para todo este dominio de alrededor de 32 variables, ¿no? Temperatura, salinidad, corriente, oxígeno, productividad, entre otros. Bueno, acá les muestro ya un poco lo que es la validación de las salidas del modelo. En este caso sería, por ejemplo, para validar las tendencias que nos da el modelo. Entonces hemos tomado una franja costera, ¿sí? Y acá representamos las tendencias, ¿no? Quiere decir que valores positivos, incremento de temperatura, y valores negativos, disminución de temperatura, ¿no? Estos intervalos corresponden a lo que son los intervalos, pero de la tendencia. Entonces, como podemos observar, ¿no? Nuestro modelo nosotros lo hemos llamado RP-SODA, ¿ok? Bueno, quedémonos simplemente con el nombre de modelo, ¿no? Tenemos datos de satélite y tenemos datos observados de IMARPE. Entonces, algo interesante que podemos observar en este periodo del 82 al 2008 es que efectivamente el modelo, los datos y el satélite nos representan un incremento de la temperatura en la parte norte. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando a la parte centro y sur, observamos que tenemos un enfriamiento de la costa y, bueno, a nosotros nos dejó bastante sorprendidos que el modelo en realidad pueda reproducir bastante bien estas tendencias. Lo mismo hicimos con clorofila superficial, ¿no? Agarramos una parte de la costa y bueno, acá sí el modelo tiene determinadas discrepancias respecto al satélite, pero vemos que respecto a la parte de IMARPE sigue bastante bien, por lo menos la tendencia al incremento, ¿no? En la zona principalmente norte-centro, ¿no? Mientras que en la parte ya centro-sur no se observa una tendencia significativa, a diferencia de los datos de satélite, ¿no? Sin embargo, el dato de satélite, claro está, acá simplemente está reducido en espacio, ¿no? Porque solamente se evalúa del 98 al 2008 y EIMARPE y el modelo del 80 al 2008. Entonces, podemos decir que el modelo es capaz de reproducir las tendencias tanto del enfriamiento que hemos observado en Perú como del incremento de la productividad frente a Perú. Luego también evaluamos las tendencias que presenta el modelo respecto a los datos de IMARPE en cuanto a oxígeno, ¿no? Ya les había dicho que normalmente podemos tomar una isolínea de oxígeno para monitorear la desoxigenación frente a Perú. Entonces acá en este caso hemos tomado la oxiclina definida como la isolínea de 0.5 mililitros y acá ustedes pueden observar la profundidad con el tiempo, ¿no? En rojo son los datos de IMARPE y en negro son los datos del modelo. Bueno, el modelo al parecer sigue bastante bien la variabilidad de los datos de IMARPE y lo interesante es que podemos ver que existe una somerización de la oxiclina, ¿no? Que representa una desoxigenación a partir de los años 70, ¿no? En Perú. Si observamos estas tendencias de la profundidad de la oxiclina, ¿no? En Perú, ¿no? En rojo observamos una somerización y en azul observamos una profundización. Ok, entonces, como pueden observar, ¿no?
frente a la costa, lo que tenemos es que se está somerizando la zona de mínima oxígeno, lo cual representaría que estamos perdiendo, ¿no?, oxígeno en las últimas décadas. Si hacemos un perfil y evaluamos un perfil de oxígeno en la zona de Perú, en esta zona de Perú, podemos observar también que existe una pérdida de oxígeno en toda la columna, bueno, no en toda la columna de agua, principalmente arriba de los 300 metros, para el modelo, y en rojo tenemos los datos de IMARPE, ¿no? Entonces el modelo representa bastante bien lo que nos dicen los datos observados, y básicamente la desoxigenación o la pérdida de oxígeno, esto significa pérdida de oxígeno, básicamente se está dando alrededor de los 30 a 80 metros de profundidad. Ok, luego evaluamos cuáles son realmente los factores, ¿no?, que están influyendo en este cambio o disculpen, en estas tendencias. Bueno, el modelo nos permite hacer algunos experimentos, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta lo que es el forzante local, ¿no?, que básicamente es el viento, y vamos a tomar en cuenta lo que es el forzante remoto, que básicamente es lo que viene del Ecuador. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta ambos, ¿no?, podemos observar que las tendencias de temperatura y las tendencias de clorofila, el modelo las puede representar bien, ¿no? Tenemos una disminución de temperatura y un aumento de productividad. Sin embargo, cuando nosotros removemos lo que es el forzante local, que quiere decir nosotros removemos el forzante del viento, observamos que las tendencias siguen reproduciéndose, ¿no? Y cuando nosotros, disculpen, y cuando nosotros removemos el forzante remoto, vemos que no se reproducen las tendencias. Entonces, la principal conclusión acá es que al parecer las tendencias, ¿no?, que nosotros estamos observando en Perú, básicamente se están dando debido a la influencia del forzante remoto y no del forzante local. ¿Cómo interpretamos el forzante remoto? El forzante remoto lo podemos interpretar como, por ejemplo, la frecuencia de ondas de Kelvin, todo lo que viene del Ecuador, básicamente, o, por ejemplo, la influencia de las corrientes subsuperficiales ecuatoriales. Bueno, lo mismo hicimos con para la parte del oxígeno, ¿no? Estas, las series de la oxiclina, y podemos observar que cuando no tenemos forzante local, ¿no?, solamente tenemos forzante remoto, lo que sucede es que tenemos una desoxigenación, pero cuando solo colocamos el forzante local, o sea, los vientos, como que influencien, ¿no?, en la variabilidad, al parecer el viento no llega a reproducir esta superficialización de la oxiclina. Por lo tanto, también concluimos que los cambios de oxígeno, básicamente, o estas tendencias de oxígeno, se dan debido al forzante remoto y no al forzante local. Bueno, ¿cómo explicamos eso en la parte del oxígeno? Como les dije, el forzante remoto al parecer es el más importante, entonces hemos evaluado lo que son las corrientes que vienen del Ecuador, ¿no? Ustedes saben que las corrientes que vienen del Ecuador normalmente vienen con agua más oxigenada. ¿Qué hemos observado en cuanto a los flujos de oxígeno? Que estas corrientes, ya sea el EUC o el jet primario y secundario, que alimentan a las corrientes frente a la costa peruana, básicamente están disminuyendo, ¿no?, en cuanto a intensidad. Entonces, eso quiere decir que tenemos un menor flujo de oxígeno
que está viniendo hacia la costa, ¿no? Y eso se observa desde los años 70 hasta el 2008, ¿no? Casi con lo que coincide con estas tendencias que observamos frente a la costa de Perú en cuanto a la desoxigenación. Y esto, claro está, también se ha analizado no solamente con el modelo que nosotros, con el forzante remoto que nosotros hemos utilizado para nuestra simulación, sino con diversos modelos, ¿no? Y diversos modelos nos muestran básicamente que al parecer las corrientes del Ecuador se han ido debilitando, ¿no? Por lo tanto, tenemos un menor flujo de oxígeno hacia la costa peruana. Ok, bueno, eso es en cuanto a las tendencias que podemos observar en las últimas décadas. Pero, ¿qué nos dicen los modelos en el futuro? Bueno, básicamente, bueno, ustedes ya conocerán, ¿no? Para el caso de los modelos CEMIP 5, ¿no? Y los escenarios de cambio climático previos que se habían lanzado, teníamos 4 escenarios de cambio climático, ¿no? En el cual teníamos un escenario pesimista, ¿no? Que prácticamente se caracterizaba por el incremento de CO2, claro está, y esto hacía que básicamente aumente la temperatura global, ¿no? De los océanos. Claro está, influye en otros procesos, pero bueno, creo que no está el caso ahorita explicarlo. Solamente entender que tenemos un escenario pesimista, ¿no? Hasta el 2100, ¿no? Que es esta línea roja que nos dice que la temperatura posiblemente se incrementaría a nivel global. Bueno, entonces, ¿cómo hemos hecho para evaluar esto? Normalmente ustedes saben que existen diversos modelos globales que se corren bajo estos escenarios, ¿no? Sin embargo, es importante llevar estos modelos que tienen una resolución gruesa, ¿no? Porque normalmente, bueno, se corren en todo el mundo, entonces el poder computacional para una resolución mayor sería enorme, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hacen es correr eh, solamente algunas zonas, ¿no? Se hace un downscaling dinámico, se llama, ¿no? Para poder, en este caso, reducir, ¿no? O aumentar la fineza, la resolución del modelo, pero esto también implica muchas veces poder ver más a detalle procesos cerca a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, acá, en toda esta parte izquierda, ustedes observan lo que es el modelo global para el año actual, para los años actuales y en cambio climático, ¿no? Por ejemplo, para la última década de este siglo. Entonces vemos que hay un incremento de temperatura, esto es lo que nos muestra el modelo global, pero algo interesante acá es que el modelo global, por ejemplo, no puede reproducir el afloramiento costero. Si nosotros hacemos con este modelo, a este modelo le hacemos un downscaling dinámico, ustedes pueden observar acá, ¿no? Básicamente, que se observa, claro está, el afloramiento costero, aguas más frías cerca de la costa. Entonces es importante realizar este tipo de downscaling a estos modelos globales, ¿no? Cuando vayamos a tratar, ¿no? de interpretar lo que puede suceder en cambio climático. Y claro está, observamos un calentamiento en el futuro, pero no tan fuerte, claro está, como se observa en el modelo sin hacer un downscaling dinámico. Entonces, en este estudio, ¿no? De Cheban 2020, se hizo un downscaling dinámico, ¿no? De 3 modelos globales, pero bajo el escenario solo pesimista. Bueno, ¿qué se obtuvo? Bueno, era de esperar, ¿no? Que lo que tenemos es que con 3 modelos, ¿no? Son 3 modelos bajo escenario, todos bajo escenario pesimista, ¿ya? Estos 3 modelos, por ejemplo, en el caso de la temperatura superficial del mar, ¿no? Todos ellos nos indican que va a haber un incremento en la temperatura. Claro está, los modelos tienen distinta parametrización y puede ser que presenten diferencias como tal, pero todos coinciden en que bajo un escenario pesimista vamos a tener un incremento de la temperatura. Eso también se observa en subsuperficie porque todos nos dicen que la isoterma de 20, por ejemplo, se va a profundizar hasta el 2100
Y claro está, este calentamiento se podría deber a que vamos a tener por lo menos una somerización de la capa de mezcla, ¿no? Esta somerización se puede representar como, o sea, se puede interpretar como una mayor estratificación hacia el futuro, ¿no? Y tenemos otro proceso, por ejemplo, que el transporte neto hacia afuera de la costa, ¿no? O por así decirlo, las aguas que se arrastran hacia afuera debido al afloramiento, también va a disminuir, ¿no? ¿Qué observamos nosotros en cuanto a la parte bioquímica, ¿no? Bueno, ahí los modelos no todos nos dicen lo mismo, ¿no? Hay algunos que nos dicen, por ejemplo, que en el caso de los nutrientes, ¿no? Acá estamos siguiendo la profundidad de la nutriclina, ¿no? Mientras más profundo es, quiere decir que tenemos menos nutrientes en superficie. Entonces hay algunos que nos dicen que tenemos una disminución de de la cantidad de nutrientes en la costa y, por ejemplo, hay uno que nos dice que tenemos un aumento. Bueno, respecto a clorofila, ¿no? Se puede observar que básicamente se mantiene un poco estable, ¿no? Hay modelos que nos dicen que vamos a tener una disminución fuerte de lo que es de la clorofila en la columna de agua. Estas son las tendencias en una sección frente a Perú, ¿no? Pero hay otros que nos dicen que hasta puede haber un incremento de la clorofila como tal, muy en la parte superficial. Pero claro está, cuando nosotros integramos toda la columna de agua, al final llegamos a observar o que se mantiene estable o que disminuye ligeramente. Ok, bueno, como conclusiones, ¿qué podríamos decir? Que básicamente existe un incremento de la productividad y una desoxigenación frente a Perú entre los 70 y por lo menos la primera década de este siglo, ¿no? El modelo nos ha permitido ver que básicamente estas tendencias, más que debido al forzante local, o sea, a los vientos, ¿no? A las tendencias de los vientos, ¿no? Se debe más a lo que está sucediendo en el Ecuador y está llegando hacia la costa peruana. Bueno, respecto al cambio climático, creo que en la parte física sí hay algo bastante evidente, ¿no? Que es el incremento de la temperatura y que no solamente se da a nivel superficial, sino también a nivel subsuperficial. Pero en la parte biogeoquímica es un poco más complicado, ¿no? Tenemos muchas relaciones de tipo no lineal, ¿no? Que básicamente estarían haciendo que en distintos modelos observemos cosas un poco distintas, ¿no? Por lo menos podemos decir que la mayoría de los modelos representan una disminución en cuanto a los nutrientes, ¿no? También, bueno, no mostré acá, pero en cuanto a oxígeno, también muestran disminución. Y, bueno, en cuanto a la clorofila, sí muestran un comportamiento más variable, ¿no? Ok, eso era lo que quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dante Espinosa, por su completa exposición. Bien, agradecemos a ambos doctores por sus ponencias y los invitamos a responder las preguntas del público e iniciar la mesa de diálogo. Invitamos también al doctor Jorge Kardich, quien estará acompañando a ambos investigadores. Les recordamos al público que pueden participar tanto los que se encuentran presentes aquí en el LID, como pueden también escribir por chat quienes se encuentren conectados a través del Zoom. Entonces, abrimos la rueda. Eh, no, pero digo, para que la pregunta les pase mi propiedad. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el doctor Dante Espinosa. En base a los modelos predictivos de cambio climático, ¿de alguna forma se podrían acoplar a un modelo de distribución de especies para quizás
así explicar mediante variables biogeoquímicas o oceanográficas cómo variaría la pues, distribución de alguna especie? Bueno, vi que la pregunta es para mí, pero escuché, disculpen, pero le escuché bien bajito. Estoy escuchando bien bajito. ¿Podrían quizás? Hola, hola. Pegarte más. Ah, ya, repito mi pregunta. ¿Ahí la escucha, doctor? ¿Sí, me escucha? Sí, le escucho un poco bajo, pero voy a intentar. Sí. Ah, ya, en base a los modelos predictivos de cambio climático que mencionó, mi duda era si es que se podían acoplar a un modelo de distribución de especies, quizás para en base a variables oceanográficas o biogeoquímicas, explicar cómo estas tendencias de cambio climático podrían afectar a determinada especie. Sí, sí, gracias por la pregunta. Bueno, básicamente eso es algo que venimos haciendo, justo, por ejemplo, en la maestría de Ciencias del Mar de la Cayetano, tenemos una tesista que bueno, ya culminó la tesis, está cerca de sustentar y básicamente ha hecho el modelamiento del hábitat potencial de anchoveta, por ejemplo, ¿no? En cambio climático hasta el 2100. Estos modelos se pueden acoplar o pueden servir para estos modelos de hábitat y también no solamente a modelos de hábitat, hay modelos, por ejemplo, de orden trófico superior, ¿no? Por ejemplo, ECOPAT, Osmos, ¿no? Son modelos que te permiten ver eh, eh, ya de manera más compleja las interacciones, por ejemplo, entre los peces, ¿no? Entre sus depredadores, ¿no? Presas. Así que sí, sí, sí se puede hacer, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo he recibido algunas preguntas, así que voy a leer. Bien, voy a leer dos preguntas para empezar. ¿Cómo afectan las actividades humanas, tales como pesquería, turismo u otras, a las especies marinas carismáticas, tales como la ballena jorobada? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda es, ¿hay especies marinas carismáticas que se verían afectadas negativamente por cambios drásticos en la temperatura del mar? No sé quién se anima a tomar la pregunta. Sí, sí, por favor. Sí, bueno, respondiendo a la primera pregunta, en términos de impactos, digamos, de las actividades humanas sobre especies carismáticas, quiero entender como especies carismáticas ballenas, delfines, tiburón ballena y así. Bueno, sí, definitivamente hay una gran problemática con las actividades humanas. Yo diría que la más importante es la captura incidental, sobre todo de delfines, que es bastante alta en las aguas peruanas, porque justamente tenemos una flota artesanal bastante grande, que es donde más interactúan negativamente estas especies. Ahora, el otro problema que están enfrentando especies de gran tamaño como las ballenas, incluida la jorobada, es la mortalidad por colisión con buques, con grandes buques de gran calado que circulan, ¿no es cierto? Tienen sus rutas de navegación que a veces se solapan, ¿no es cierto?, con la zona de distribución de estas especies y pueden haber casos fatídicos de choque y obviamente muerte de las especies. Ahora, ¿qué especies, digamos, pueden ser afectadas por el cambio climático de estas especies, ¿cómo se llama?, carismáticas? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de responder, pero yo me animaría a decir, por ejemplo, que aquellas especies cuyas, como mostró el profesor Dante, ¿no es cierto?, hace un momento,
algunas especies cuyas, digamos, dependan de la variabilidad de la productividad para su alimentación y ese tipo de condiciones, y se ven negativamente afectadas, posiblemente la biología o, digamos, la subsistencia de estas especies se va a ver afectada, ¿no? Yo diría que desde el punto de vista trófico, los cambios que puedan estar asociados por el cambio climático podrían afectar, digamos, las conexiones tróficas en el ecosistema y podría afectar, digamos, la supervivencia de las especies pequeñas. Ahora, por ejemplo, yo no sé si las condiciones que estamos viviendo ahora de mucha productividad va a ser favorable para, por ejemplo, la producción secundaria, que es de la que dependen muchísimas especies carismáticas, o sea, producción secundarias en términos de peces pequeños pelágicos y especies de crustáceos como la múnida o también eufausidos. No sé si digamos, ese aumento, por ejemplo, como mostró Dante en la productividad, digamos, está pasando los umbrales donde eventualmente se vuelve una productividad que se transforma en biomasa, ¿no es cierto?, para que pueda ser traspasada a los siguientes niveles tróficos. En el caso de que digamos, de esa eficiencia trófica se rompa producto a los forzantes climáticos, como nos han explicado, yo creo que eventualmente eso va a llegar hasta los depredadores superiores, ¿no? Muchas gracias, doctor Pacheco. Doctor Carrich, ¿quiere usted agregar algo? Todavía no. Okay. Bien, voy a leer dos preguntas más. La primera es, ¿se sabe qué tan bien recibida es esta información de modelado ambiental por los tomadores de decisiones? Es una primera pregunta. Y la siguiente es, ¿IMARPE divulga esta información a poblaciones más directamente afectadas por cambios en el mar, tales como los pescadores artesanales? Ahí tal vez yo pueda hacer un Buenísimo. comentario. El doctor Dante Espinosa creo que se tuvo que desconectar. Oh, ok. Eh, sí, nuestra primera preocupación, bueno, acá nosotros estamos en el mundo académico, hemos podido entender una charla, el nivel del doctor Espinosa, y es más, él lo ha tratado de reducir en términos mucho más simples, más llanos. Pero, ¿qué pasa con la comunidad que vive el día a día, como los pescadores artesanales que viven, bueno, viven del día a día, para repetir eso, pero que son afectados directamente, como dice la pregunta, por cambios que pueden ser de una semana a otra, de un día a otro, como hemos visto durante décadas, y que afectan a los recursos pesqueros de los cuales ellos se sirven para sustentarse, ¿no? Eh, Menos personalmente no llego a percibir tanta divulgación científica porque es un reto, ¿no? Es información bien difícil de sintetizar para que personas que no viven de la ciencia lo puedan entender. Es más, para alguien que es científico pero que no lleva esta temática, incluso puede ser bien difícil de entender. Entonces es un reto que sí organismos gubernamentales deben asumir mucho más fuertemente. Yo sé que IMARPE tiene eventos de difusión, pero los conozco más los relacionados a organismos marinos, a los recursos, pero este tipo de información ambiental, que es lo que va por detrás, ¿no?, de lo que se presenta para los organismos, creo que debería ser tomado con mucho mayor seriedad por los tomadores de decisiones. Vamos hacia el otro lado, que tal vez no los reciben, pero no los leen, porque tal vez no tengan asesores adecuados o simplemente porque haya eh, este, intereses por debajo de la mesa que los lleven a desestimarlos, ¿no? Entonces sí, eh, deberíamos buscar eventos de difusión de todo tipo de información en ciencias marinas, no solamente en ciencias marinas, sino en ciencias biológicas y relacionadas a la salud y de extracción. Gracias, doctor Carrich. Y yo me animo a comentar que quizás parte de lo que se puede hacer desde la academia es trabajar nuestras habilidades comunicacionales para, para explicar de manera que se nos entienda. Ser mejores divulgadores, ¿no? Sí. Tal cual. Buenísimo.
¿Alguna pregunta más? En el Zoom, ¿hay alguna pregunta? Solo para chequear. ¿O alguien más del público? Sí, ahí se anima a hacer. Primero, muy buenas tardes con todos. Yo tengo una pregunta respecto a los modelos, o sea, hay una problemática en el departamento de Puno. Bueno, si bien es cierto, se le conoce como un lugar donde hace mucho frío y últimamente en estos años está haciendo mucho frío, pero al mediodía hace mucho calor y como que eso me genera preocupación y como, bueno, me encantaría así que haya modelos como que ayuden a saber a qué se debe eso, ¿no? O bueno, considero que debería ser más frío o tal vez más calor, pero no esos dos, lo que, o sea, perjudica a la población. Gracias. Doctor Carrich va a comentar. Gracias por la pregunta. De hecho, que yo no soy un especialista adecuado para responderla, pero sí hemos estado pensando en hacer invitaciones a los especialistas pertinentes. Sería alguien de Senami, por ejemplo, para responder algo de esta temática. Me atrevo a adelantar también de que nuestra intención es alargar estas charlas que en esta primera instancia van a durar hasta diciembre, pero en verano vamos a hacer las invitaciones a más especialistas y si está el interés para ver, no solamente en el mar, ¿no? Lo estamos concentrando más en el mar porque el niño tiene bastante alteraciones en este ambiente, pero obviamente también sucede y tiene efectos sobre el continente y Puno no escapa de eso. Al cambio climático, obviamente que no. Entonces, esperamos encontrar un especialista para que te pueda responder de una manera mucho más adecuada. De hecho, que tiene que la variabilidad en el día del calentamiento, en el día eso sí tiene que responder a tendencias que estén sucediendo en las últimas décadas. Si el ambiente se está calentando, es capaz de generar cambios a una escala diaria incluso. Entonces, puede que haya una relación. Buenísimo. ¿Alguien más del público quiere hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Buenas tardes con todos. Y mi pregunta va respecto a los análisis globales que se hacen en oceanografía o en cualquier experimento. Si la resolución con la que se realizan esos análisis, he visto que se hacen como simplificaciones, si se podría decir, o también modelos mucho más precisos con mayor resolución. Entonces, ¿por qué habría una diferenciación entre esos dos métodos? ¿O qué desafíos o problemas se podrían enfrentar si quiero hacer un modelo con gran resolución a escala global? Gracias. En efecto, yo, bueno, Dante, el doctor Espinosa me dejó su contacto para que poder darte una respuesta más adecuada también. De lo que sé de modelos, y lo mencionó también Dante en una parte de la presentación, cuando hablamos de modelos globales, queremos ver la respuesta justamente de todo el clima del planeta a las forzantes distintas a las cuales se están sometiendo, ¿no? Entonces, un modelo global tiene una grilla, digamos, o los píxeles de respuesta que se pueden tomar no son tan adecuados si queremos ver la respuesta para la región frente a Perú, por ejemplo. Para eso se hace este proceso que se conoce como downscaling, que es lo que mencionó Dante, y es justamente ajustar modelos globales a modelos regionales e incluso locales. Él mostró para esto cómo se hizo. Unos 3 modelos globales se hicieron ajustes para ver una respuesta más realista
y acorde a lo que ya se conoce con la variabilidad del mar peruano para evaluar la respuesta hacia finales de este siglo, o sea, hacia el futuro. Y el modelo ha sido validado, ¿no? O sea, sí está dentro de lo realista, digamos, ¿no? Un modelo global mostraba que todo el mar peruano se calentaba, pero un modelo regional, es decir, el global ajustado solamente para Perú, mostraba enfriamiento, porque hay por atrás bastantes procesos que pueden estar cambiando. Que el calentamiento global sea global no quiere decir que toda la Tierra va a responder de la misma manera, es decir, calentándose toda, sino que, como en el mar peruano se indican los modelos, van a haber procesos físicos de que van a llevar que ese calentamiento genere un enfriamiento cerca a la costa. Y eso es lo que se logró con el downscaling para modelos regionales frente a Perú. Entonces, de hecho que Dante es muchísimo más versado que yo para darte más respuestas y voy a compartirte a todos su contacto para ver si tienen preguntas. Buenísimo. Gracias, doctor Carrich. ¿Alguien más en el público se anima? Bien. Bien, entonces, muchas gracias al público presente por su interés en conocer más sobre ambos temas. Por supuesto, muchas gracias a nuestros ponentes y al doctor Jorge Carrich por sus respuestas. De esta manera, finalizamos la segunda edición del ciclo de charlas sobre el cambio climático, el niño y su impacto. Agradecemos al público por su asistencia, tanto presencial como online o virtual, y sobre todo a los ponentes por compartir sus experiencias e investigaciones con todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós.